Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este directo de Hablemos de. En esta ocasión vamos a hablar del miedo, de una de las emociones más poderosas que podemos vivir los seres humanos. El miedo es una emoción que se puede como distinguir en dos líneas diferentes. Una de ellas es porque te paraliza y la otra es precisamente el contrario, porque te lleva a tomar acción. Al miedo se le conoce como una emoción de acción precisamente porque hay una parte muy importante de esta emoción que te invita a dar pasos, a moverte. Y aquí se esconde algo muy importante, algo muy primario, muy primitivo, y es que los seres humanos a través del miedo buscamos la supervivencia. El miedo no es otra cosa más que una emoción que nos protege, que nos alerta, que nos pone en modo defensa para o bien huir o para bien luchar. Así que vamos adelante con este directo de Hablemos del miedo. El miedo forma parte de una de las 7 emociones universales que presentamos los seres humanos. Las 7 emociones universales son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco y el desprecio. Tengo aquí el esquema, así que me vais a ver bastante tiempo leyendo porque no quiero que se quede nada en el tintero. Es una emoción importantísima y además relevante para nuestro funcionamiento, para entendernos, para conocernos y para comprender por qué actuamos en situaciones determinadas. Vamos a hablar del miedo, de qué es, qué viene a decirnos, para qué sentimos miedo, cómo se manifiesta. Hola Jesús. Cómo se manifiesta, cuáles son nuestros miedos más fuertes y más habituales. Y al final del directo os voy a contar cuál es el miedo más poderoso que tenemos los seres humanos, que es en muchos casos inconscientes. Este miedo te va a sorprender. Vamos a hablar de miedos que son habituales, algunos son conocidos y otros son realmente unos desconocidos. Cuando he estado estudiando para preparar este directo, me sorprendió muchos de los miedos que he descubierto. Las emociones son una respuesta psicofisiológica que lo que va a hacer este comportamiento es mostrar lo que nosotros sentimos en un momento determinado en una interacción, o bien sea con un semejante nuestro o con nuestro medio ambiente, el entorno al que nosotros pertenecemos. Todo lo que nosotros vivimos durante el día representa para nosotros un sentir, una forma de vivirlo, una forma de entenderlo. Y eso se muestra a nivel fisiológico. Eso es la emoción. Lo que nosotros sentimos cuando alguien nos dice una palabra bonita, o cuando alguien nos dice una palabra que nos gusta poco, o cuando alguien nos pone un adjetivo con el que no nos sentimos identificadas, identificados, o cuando hay tráfico y estamos esperando llegar a la hora, al sitio donde nos están esperando, o cuando nuestro hijo o nuestra hija va llorando en el coche. Todo eso es una respuesta psicofisiológica. En realidad, lo que yo siento en el cuerpo es la parte fisiológica de lo que estoy sintiendo a nivel mental, a nivel cognitivo, que es la parte psico, de la emoción. El mundo de las emociones es increíblemente amplio y es absolutamente maravilloso. Conocer nuestro mundo emocional es hacernos más poderosos, más poderosas, porque nos enseñan a comprendernos, a entendernos y sobre todo a conocernos. Ese autoconocimiento del que tanto te hablo, además a ti, a emprendedor o emprendedora, que te viene muy bien saber quién eres al momento de gestionar equipos de trabajo, de relacionarte con clientes. Es un mundo maravilloso poder entender la emoción. El miedo se muestra como una especie, hay dos conceptos según el diccionario. Uno de ellos es, el miedo se muestra como una especie de desconfianza que te hace creer que va a pasar algo contrario a lo que deseas. Esto está muy relacionado con el concepto, según el diccionario, de fracaso, porque el fracaso es un resultado opuesto a lo que nosotros estamos esperando. En esta línea, en este concepto, está muy dirigido al tipo de miedo que sentimos cuando algo no sale como nosotros queremos. Por ejemplo, nos casamos y a los 3 años nos damos cuenta de que el matrimonio no está funcionando. Hay una forma de vivir ese miedo porque nosotros no nos casamos para divorciarnos, nos casamos para toda la vida. Y resulta que a los 3 años estamos descubriendo que no vamos a durar toda la vida, porque nos empezamos a sentir un tanto incómodos o incómodas dentro de esa relación. Por otro lado,
También puede venir en forma de sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, sea este real o imaginario. ¿Qué sucede con la diferencia entre real y la diferencia de que sea imaginario o un pensamiento que no está pasando, no está relacionado con lo que nos está pasando en realidad, con lo que estamos viviendo en el momento? Es simple, el cerebro no identifica entre lo que está sucediendo en el momento o lo que sucedió o lo que va a suceder o lo que nosotros creemos que va a suceder. El cerebro no sabe si es presente, pasado o futuro, porque el cerebro es atemporal. El cerebro no entiende si es verdad o no lo es, porque solo percibe a través de lo que nosotros estamos sintiendo. Empezamos a sentir, damos información al cerebro y el cerebro envía en forma corporal, en sensación corporal, la devolución de lo que nosotros tenemos a nivel cognitivo como concepto de lo que nos está sucediendo. Si alguien me escucha y tiene alguna duda, que la escriba, que la leo y la respondo. Además, este directo se puede ver luego en YouTube completo para que podáis ir avanzando más a quien le apetezca. Como todas las emociones, el cerebro trae información. ¿Qué viene a decirnos el miedo cuando aparece en nuestra vida? Pues es simple. Lo que el miedo muestra, lo que el miedo representa cuando aparece en nosotros es para decirnos que estamos en peligro, que estamos inseguros, que hay algo que nos está acechando. Esta es la realidad, esta es la respuesta emocional de lo que supone que tengamos miedo, que sabemos de manera instintiva que algo nos está poniendo en riesgo. Y el miedo es ese botón de alerta que se activa para que nosotros entremos en modo huida o en modo lucha. La razón de todo esto es la supervivencia. El miedo viene para que nosotros podamos sobrevivir. Porque si nosotros no tuviésemos miedo, pues muchas personas moriríamos ahogados en el mar o muchas personas moriríamos lanzándonos por un barranco, porque no nos daría miedo, no seríamos capaces de comprender que si damos ese paso al vacío, ya no vamos a estar más. El miedo lo que hace es decirnos, si pisas allí, si das ese paso, ya no vas a estar. Entonces, eso es lo que viene a decirnos, estás en peligro. Y a partir de allí te pones en modo huida o en modo lucha. ¿Cómo se representa, cómo se manifiesta el miedo en nuestro organismo? Pues hay varias señales, entre comillas, corporales de que tenemos miedo. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la respiración acelerada. Otra puede ser empezar a sudar de una forma descontrolada, las pupilas dilatadas, aumentar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. También, además, cuando tenemos miedo, liberamos hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, o como la adrenalina, que es la hormona de la acción. La hormona del estrés, el cortisol, hola Suheil, el cortisol lo que hace es entrar en más bucle porque el cortisol es de por sí la hormona del estrés. Una persona que tiene el cortisol en niveles muy altos debería estar en estado de relajación. Por supuesto, si está en una situación que le genera miedo, lo que va a hacer es aumentar ese nivel de cortisol, por lo que va a entrar en un círculo vicioso de miedo y más miedo, porque no va a poder salir de allí a menos que sea muy consciente para gestionar lo que le esté sucediendo. Y luego, la adrenalina va a hacer que la persona tome acción. De hecho, es la adrenalina que se libera en el organismo en un estado de miedo lo que hace que las personas se posicionen en modo lucha o en modo huida. Es decir, puedo afrontar esta situación con probabilidades de seguir aquí, lucho. Si afronto esto, ya voy a dejar de estar, me voy. Huyo de aquí. Y todo esto, repito, es para ponernos en modo supervivencia, para protegernos, para que nuestra vida siga estando aquí. Las consecuencias del miedo para las personas son importantes porque van en diferentes direcciones. Van a afectar de forma integral a las personas que padecemos el miedo. Hay distintos tipos de miedo y también hay diferentes niveles de miedo. Un miedo básico puede comenzar con agobio, con estrés, puede incluso derivar, hola Richard, puede derivar en insomnio, en pérdida de autoestima, en falta de confianza,
va a volver a la persona un poco más vulnerable de lo que puede ser, y eso lo que va a hacer es que va a facilitar que esa persona pueda vivir ataques de pánico. Entonces, la influencia de la emoción, el miedo en nuestro organismo es muy poderosa y es importante conocerlas, conocer cómo se comporta la emoción para nosotras poder tomar acción, poder gestionarla cuando llegue a nosotros. ¿Dónde nace el miedo? Pues el miedo se aloja en el sistema límbico. Allí es donde nace, allí es donde está toda la base de las emociones, porque el sistema límbico es el encargado de gestionar, de cobijar, de hacer nido a las emociones, a toda nuestra vida emocional y a todas nuestras funciones de conservación. Como he hablado antes, el miedo lo que hace es protegernos para sobrevivir, por supuesto, mejor función de conservación que la supervivencia, pues creo que no existe ninguna. El sistema límbico lo que hace es gestionar una serie de engranajes hormonales que van como a llegar a la amígdala central, y la amígdala lo que hace es, una vez que recibe todo este engranaje y que la tocan a ella, lo que hace es enviar una serie de reacciones para preparar a la persona para el peligro, para que esa persona sepa que su vida está en riesgo, que esa circunstancia que le está sucediendo no le viene bien, que es modo alerta lo que está sucediendo. Entonces, así funcionamos. Nuestro sistema límbico acoge el miedo, acoge todas las emociones en realidad, y a través de una serie de engranajes hormonales tocan a la amígdala central, y esta es la que dice: actúa de esta manera, reacciona de esta manera para que te protejas. Esta teoría de lo que estoy hablando, de la amígdala central, del engranaje hormonal y todo esto, lleva 50 años siendo estudiada y ha sido testada en una cantidad importante de distintas razas de animales. Entre estas están las ratas y están los monos. Y se ha confirmado que la amígdala central es la parte ejecutora de esas reacciones de protección que se generan cuando tenemos miedo. El miedo está considerado una emoción de acción, y precisamente porque es una emoción que motiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que hace es despertar en la persona como una necesidad de esquivar, ¿no? O de huir de los factores de riesgo. Por ejemplo, imaginaros que como emprendedores veis venir una crisis económica y os da tiempo de poder, pues, devolver el local que tenéis en alquiler, por ejemplo. Eso es una forma de vosotros evitar una situación que os va a poner en peligro, porque os va a poner en peligro económico, y quitáis esa situación del medio y salís airoso de la situación. Habéis podido sobrevivir a una crisis económica. O, por ejemplo, si viene un coche y estamos en la carretera y vemos que ese coche nos puede hacer daño a nosotros, o caminamos más rápido o corremos cuando estamos atravesando el semáforo, o nuestro comportamiento va a ir dirigido en protegernos a nosotros. Entonces, el miedo lo que hace es motivar, despertar en nosotros la acción, nos impulsa a tomar acción, y la motivación es el impulso interno que nos mueve a tomar acción para ir a lo que nosotros queremos, para conseguir nuestros objetivos. Cuando yo estoy cruzando la calle, veo que un coche viene a una velocidad que me da la impresión de que no va a poder frenar y me va a hacer daño, yo corro y puedo salvarme. Es el impulso que me ha nacido, la motivación que me ha nacido para llegar a cruzar el semáforo, viene del miedo de que puedo ser dañada por ese coche. Y por supuesto, esto es dar prioridad siempre a la supervivencia. El miedo lo único que hace es darle prioridad a tu supervivencia, sea vital, sea económica, sea social, sea familiar, da igual en qué área de tu vida sea. Cuando tú tienes miedo, lo que quieres es sobrevivir a esa situación. En el organismo se presentan diferentes tipos de consecuencias cuando sentimos miedo. Algunas de estas consecuencias son el excesivo consumo de energía celular. Es como si aumenta nuestro consumo individual y personal de energía celular, aumenta nuestra presión arterial, se alteran los niveles de glucosa en la sangre, y ya todos conocemos los resultados de esto, y se genera actividad
cerebral, pero en modo alerta. Esto es cortisol, esto es estrés, esto es ansiedad, esto es inquietud, esto es insomnio. De hecho, voy a aprovechar aquí para nombraros cómo se puede dibujar una emoción, la emoción del miedo, cómo puede venir un poco como disfrazada, ¿no? Cuando tenemos miedo puedes sentir una serie de sensaciones como las que te voy a nombrar. Temeroso, asustado, preocupado, ansioso, confundido, nervioso, impaciente, intranquilo, agobiado, renuente, estresado, desconcertado, avergonzado y alerta. Cuando te sientes con cualquiera de esas sensaciones es porque estás teniendo miedo. Y, repito, hay algunos miedos que pueden ser incluso inconscientes. ¿Qué tipos de miedo hay? Pues hay muchos tipos de miedo y he encontrado, si no estoy mal, creo que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 que me han resultado interesantes y que son quizá bastante comunes. La aerofobia, que es el miedo a volar, que muchos de nosotros tenemos miedo a volar, algunos en grados más altos que otros. La brontofobia es un miedo irracional y enfermizo a los relámpagos y truenos. Esto suele pasar mucho en los niños. Creo que son pocos los niños que pueden afrontar un trueno o un relámpago que sea fuerte y no asustarse. La zoofobia es el miedo a los animales. La hematofobia, a simple vista, viendo la palabra, podríamos pensar que es el miedo como a la sangre y ya. No, realmente esto lo que esconde es que el miedo es a desmayarse cuando ve la sangre o cuando ve una aguja. Las personas que tienen hematofobia, lo que tienen miedo es a el desmayo, a la pérdida de conocimiento, como a las consecuencias de estar viviendo esa situación, no a la situación en sí. La claustrofobia es el miedo a los lugares cerrados, porque lo que sucede en el cerebro con las personas claustrofóbicas es que creen que no van a poder salir de ese sitio cerrado en el que se encuentran. Recordemos que el cerebro no puede identificar si la situación es real o no lo es. Entonces, si yo entro a un ascensor y creo que no voy a poder salir de allí, yo puedo entrar en un estado de pánico porque mi cerebro lo que está pensando es que yo no voy a poder salir de allí. El cerebro no identifica si esto es real o no. Probablemente el ascensor está en absolutas buenas condiciones y el cerebro no lo sabe, solo está percibiendo que yo creo que no voy a poder salir de allí con facilidad. La dentofobia es el miedo al ir al dentista y este miedo lo padecen entre el 8 y el 15% de la población. Me ha parecido bastante. Acrofobia es el miedo a las alturas. Agorafobia es el miedo a lugares abiertos o situaciones de las que sea difícil escapar. A estas personas les pueden dar muchos ataques de pánico en público, porque son espacios muy amplios. Por ejemplo, en este caso yo creo que un grado de agorafobia ya tengo, por ejemplo, en los conciertos. Voy a pocos conciertos porque tengo la sensación de que no voy a poder salir de allí con facilidad. Luego, si abrimos un poco más la perspectiva a los miedos, encontramos miedos que son más habituales y que son como más generalizados. Voy a mencionar algunos de los que son como más comunes. Miedo a no poder y a fracasar. Este es muy propio de las personas emprendedoras. Miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a perder el control. Esto es muy común encontrarlo en personas perfeccionistas. Miedo a que todo siga igual. Miedo a perder la seguridad. Y en este me voy a detener un poco porque estamos en un país en el que desde muy pequeños se nos enseña que la seguridad lo es todo, ¿no? Que el trabajo fijo, el contrato fijo, el piso. Es decir, estamos en un sistema que nos educa para que todo sea en torno a la seguridad. No tenemos hijos hasta los 45 años porque, pues, antes no estamos preparados para ello, ¿no? En ningún aspecto de nuestra vida. Lo cierto es que no hay nada que sea seguro en la vida y además daña bastante a las personas que quieren emprender este tipo de miedo porque no deja de ser también una creencia limitante el creer que un emprendimiento no es seguro porque
desde que soy emprendedora, desde mi perspectiva de persona emprendedora, yo no veo un empleo en una empresa fija como algo que sea seguro, porque ¿cuántos países se han caído en poco tiempo y todas las personas se quedan con una situación que les marca? ¿O cuántas personas han perdido dinero estando en trabajos fijos? Quiero decir, realmente tener un ingreso económico que sea fijo en España no es garantía de nada, no es garantía de que no te vaya a pasar nada. Entonces, muchas personas que dejan de emprender por miedo a la inseguridad, por miedo a perder lo que tienen seguro, dejan de vivir realmente sus vidas, dejan de luchar por sus propios sueños para luchar por los sueños de otro. Y la verdad es que no está mal si lo que quieres es trabajar para otra persona y tener paz mental, tranquilidad, bien. Solo si dejas de emprender porque te da miedo perder seguridad, pues no es una buena idea. No es una buena idea desde donde te estoy hablando yo con, con los conocimientos que tengo en este momento, en emprendimiento y en emoción. Lo cierto es que dejar de emprender, si eso es lo que quieres hacer, por miedo a perder la seguridad, yo te invitaría a que lo trabajaras. Yo te invitaría a que aprendieras un poco más de ti, a que conocieras un poco más tus miedos, tus creencias limitantes y a que pudieses hacer un proceso de autoconocimiento que te permitiera soltar esa atadura de creer que todo en la vida es seguro, porque lo cierto es que nada lo es. Lo cierto es que podemos perder todo en cualquier momento, incluso la vida. Así que este miedo me ha llamado mucho la atención porque es un miedo que daña bastante a las personas que quieren emprender y que no se lanzan y no dan ese paso porque les da miedo perder lo que tienen seguro. Después de esto, pues he encontrado algunos miedos que son básicos, que son temores comunes, ¿no? Como de una forma natural están en nosotros. Miedo a la pobreza, que también me ha llamado mucho la atención. Hablar de miedo a la pobreza en un planeta donde estamos como estamos y en un país donde está sucediendo todo lo que está sucediendo. Miedo a la crítica, y este va a ser muy importante para lo que te voy a comentar luego. Miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida de amor. Aún así, a pesar de todo esto, de lo que te he contado, a pesar de todos estos miedos que yo te he mencionado, hay uno, y aquí es donde nos vamos a detener un ratito, que es el más grande miedo de todos los seres humanos y en muchos de nosotros es inconsciente. En muchos de nosotros es no perceptible, no presente a nivel mental. Te va a sorprender que te diga que tu peor miedo es el miedo a la grandeza, el miedo a ser tú, el miedo a mostrarte tal cual eres, el miedo a alcanzar tus objetivos, a conquistar tu máximo nivel. El miedo a la grandeza es conocido como el complejo de Jonás porque se le ha puesto este nombre en alusión a un pasaje bíblico que cuenta que Dios encomendó a Jonás que hiciese llegar su mensaje a Nínive y este huyó por no creerse capaz de hacerlo. Este miedo consiste en tener un temor que impide o que dificulta la expansión de la persona que lo sufre. La expansión de la grandeza de la persona que tiene este miedo, que repito, puede ser inconsciente. La persona puede no saber que tiene este miedo. ¿Y qué es lo que hace este miedo? Pues que le impide a esa persona brillar en su máximo esplendor. Este creo que puede ser el peor miedo para los emprendedores porque lo primero, si no es perceptible, si no es consciente de que tiene ese miedo, por supuesto no lo puede trabajar. Y en segundo lugar, porque si no se gestiona, va a impedir que esa persona que quiere emprender y que a través de su emprendimiento puede alcanzar la vida de sus sueños, no la va a tener porque este miedo o bien le va a paralizar si no lo gestiona o le puede llevar a tomar acción de una manera hacia un camino que no sea el correcto. Es muy importante un proceso de autoconocimiento, saber quién eres, para tú entender que este miedo está en tu vida y cómo gestionarlo, que lo tienes y cómo poder ser capaz de superar este miedo. La persona que sufre miedo a la grandeza se comporta con una actitud que le impulsa, que le incita a hacer todo lo que inicia, a moverse por el mundo desde una perspectiva de no voy a perder, no quiero perder, en lugar de hacerlo desde una perspectiva de
voy a ganar, lo voy a lograr. Porque va más allá de que nosotros afirmemos cuando iniciamos, por ejemplo, un emprendimiento, decir, voy a conquistar el mundo, ¿no? A través de mi emprendimiento. No, hay que creérselo y hay que trabajar esa afirmación para que esto sea una realidad en nuestra vida. Así que las personas que tienen el miedo a la grandeza, lo que tienen es un gran impedimento para gestionar, que inicien lo que inicien, lo van a hacer desde el no poder y transformar eso para empezar a iniciar cualquier proyecto, cualquier actividad, cualquier hobby, cualquier relación, desde lo voy a lograr, voy a ganar. Cuando se cambia esa mentalidad, pues allí es cuando la persona no es que se deshaga del miedo, sino aprende a gestionarlo porque ya lo ha reconocido, lo ha aceptado, lo ha entendido, lo ha comprendido y empieza a trabajarlo, empieza a decidir cómo moverse con ese miedo dentro de ella. Las personas que sufren este miedo centran su foco en la posibilidad de no cumplir las expectativas que se están generando en ese momento. Es decir, explico esto y lo desarrollo. Si yo inicio un emprendimiento y yo estoy entendiendo que no voy a perder, que yo lo estoy iniciando, yo inicio un emprendimiento desde la creencia de lo voy a iniciar con estas limitantes porque lo que no quiero es perder, porque no voy a perder. En lugar de decir, voy a poner todo lo que tengo aquí porque voy a ganar. Pues, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Focalizar que existe una posibilidad de no conquistar el objetivo, de no llegar a la meta que se ha propuesto, de no alcanzar el logro que quiere obtener con ese emprendimiento. Entonces, cuando el foco está puesto en ese lado, deja de estar puesto en el lado de voy a ganar. La energía no se está enviando al lugar adecuado, se está enviando al lugar incorrecto. No debo focalizarme en que no voy a conseguir las expectativas y que hay una probabilidad de que no lo consiga, porque además existe, es real y ya debería dar por hecho que esa posibilidad está allí. Por lo que si yo inicio un emprendimiento, lo que debería hacer es irle a por todas, que venga lo que venga, yo voy a superar esos obstáculos y voy a salir adelante con mi emprendimiento hasta convertirme en un empresario o una empresaria con libertad financiera, con independencia económica, que es el objetivo de todos los emprendedores. Superar este miedo representa un acto de amor propio que no tiene precedentes ni tiene límites, porque las personas que sufren este miedo, lo que tienen dentro de sí, el trasfondo de este miedo, es que las personas tienen mucho miedo al rechazo de los demás, de las demás personas. Tienen miedo a ser criticadas por no haber alcanzado esas expectativas. Tienen miedo a fracasar por el qué dirán otras personas. Tienen miedo a que el éxito que puedan tener les suponga rechazo, les suponga que otras personas se quieran alejar de ellos o de ellas porque no están porque no están en la misma línea que esas personas. Quiero decir, el porcentaje más bajo de población es el porcentaje de gente exitosa. Son menos las personas exitosas que las personas que no lo son. Por eso, pertenecer al grupo de las personas exitosas supone un coste, porque la mayoría de la población te va a criticar. No es gratuito que un político me diga que ser rico es malo. No es gratuito que a mí me digan que le van a quitar dinero a los ricos para que me den a mí porque soy pobre. No es gratuito eso. A nosotros nos venden la idea de que ser rico es malo. Y por supuesto, si yo compro esa idea, yo sé que el resto de la gente que no sea rica me va a castigar por ello. Me va a crucificar, me va a juzgar. Y eso es el miedo a la grandeza. Esto es lo que se esconde cuando una persona tiene miedo a ser grande, a expandirse en su totalidad, a expandirse en el dominio del ser, de la autenticidad, de la humanidad que representa, que vive en ese cuerpo que tiene su rostro y que lleva su nombre. Las personas que dominan este miedo son las personas más poderosas del planeta. Son las personas a las que realmente les da igual que las admiren o que las odien porque tienen éxito. Esas personas se permitieron creer en su grandeza y decidieron expandirla, decidieron abrirse a vivir la experiencia de ser grandes como nacieron, y son las personas que conocemos con historias increíbles de superación personal, con historias asombrosas de poderío individual y que hoy están liderando las grandes empresas multinacionales y negocios más poderosos de todo el mundo.
Así que te voy a dejar algunas preguntas. ¿Quién se atreve a ser exitoso sabiendo que va a ser castigado socialmente? ¿Quién decide afrontar a los que opinen de sí mismo, de sí misma, de una forma que puede llegar a lastimar? Desarrollo la pregunta. ¿Te atreverías a afrontar el éxito sabiendo que vas a ser juzgado por otras personas? ¿Para qué esforzarse en lograr objetivos si van a venir enemigos? Y aquí, con estas preguntas, te voy a dejar este directo, que yo creo que ya me pasé de hora, lo voy a confirmar, sí, ya llevamos media hora. Y te voy a invitar a que seas tú, a que seas auténtico, a que seas auténtica, a que no te dejes involucrar, no te dejes manejar, no te dejes tocar por lo que otras personas piensen de ti. Muéstrate como eres y a quien le guste bien y a quien no, no pasa nada. No pertenece a tu círculo. Vive en la amplitud y en la plenitud que tú quieras, que tú sueñes. Busca la vida que tú deseas tener. La vida es una sola y realmente no hay nada que sea seguro en la vida. Por lo que cada día cuenta, cada minuto es importante para que te desarrolles. Avanza según lo que tú quieras para ti y olvídate de todo lo demás. Los seres humanos en nuestra naturaleza tenemos dos formas de percibir el éxito ajeno. La primera es con admiración y la segunda es con codicia. Tristemente, lamentablemente, el porcentaje más alto de la población elige mirar el éxito ajeno con codicia. Eso no debe preocuparte, eso no eres tú. Las personas que se focalizan en sus propias vidas, las personas que van a luchar por sus propios objetivos, por sus propias metas, por sus propios logros, no están pendientes de qué opinan los demás. Aprende a gestionarte a ti, aprende que el miedo más grande es el miedo a la grandeza y que probablemente estés influenciado o influenciada de una manera indirecta y subconsciente por este tipo de miedos. Si te gusta este directo, sígueme en @elipaonzabala. Si quieres saber más acerca de tus emociones, de cómo gestionarlas, si quieres iniciar tu emprendimiento o estás ahora mismo en un emprendimiento que no te está haciendo rentable o has fracasado en un emprendimiento y quieres intentarlo de nuevo porque estás dispuesto o dispuesta a superar esa caída, a levantarte y a seguir a por el siguiente nivel, contáctame. Es importante que entiendas que tú eres único y que eres única y que solo tú eres el dueño o la dueña de la vida que quieres tener. Nadie debería poder marcar el camino que tú vas a recorrer. No permitas que eso suceda y muchas gracias por haber visitado este vídeo. Muchas gracias por verme en diferido en YouTube. Si algo de lo que yo te he dicho en este directo ha conectado contigo, me lo puedes hacer saber en comentarios. Te abrazo y te envío mi más enhorabuena, mi más sincera enhorabuena por intentar ser tu mejor versión cada día. Te espero en el siguiente directo.